Ok, ¿estamos todos listos? Are we all ready? Ok, lo que vamos a hacer es, ¿cuántos se acuerdan bien de la historia de Hanukkah? How many remember the story of Hanukkah well? Pero de verdad se acuerdan bien. But truly remember it well. ¿Alguno? ¿Más o menos? No one? ¿Hay alguien que se sabe la historia bien? Does anybody know the story well? Porque yo de verdad, cuando me puse a pensar, de verdad yo no sabía mucho de la historia. When I started thinking about it, I truly didn't know the story. Aunque hemos hablado aquí mucho, Although we spoke about it a lot here, de verdad como que no entendí. I truly didn't understand. Pero mientras yo estudiaba, But as I studied, yo veía que de verdad hay unas cosas bien profundas I saw that there's profound things y que de verdad marcaron mi vida. Marcaron mi vida. has marked my life. Y yo creo que nos va a marcar a todos And I think it's going to mark us all si lo hacemos con if entendimiento. we do this with understanding. Entonces yo lo que hice básicamente So I basically did it es empezar desde el comienzo, is to start from the beginning. pero que hay muchas cosas que yo no sabía que estaban en la historia. But there are many things I didn't realize were in the story. Y quiero empezar con John, que es Juan 10, 22. And I want to start with John 10, 22. 22. Can everybody hear Diane all right? Okay. John 10, 22. John 10, 22. ¿Y cuántos saben que Yeshua estaba en el templo durante Hanukkah? And how many know that Yeshua was in the temple during the Amen. Hanukkah? Yo no lo creía. I didn't believe it. Hasta que yo soy uno de esos que yo digo, si no está en la Biblia, pues I'm one of the ones that if it's not in the Bible, then para mí es difícil. for me it's a little hard. Pero, ok, aquí vemos en Juan 10, 22. So John 10, 22. Celebrábase, no sé cuál es esa palabra, en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Then came Hanukkah in Jerusalem. It was winter, and Yeshua was walking around inside the temple area in Solomon's colonnade. Ok, y esta palabra dedicación And this es word dedication traducido a Hanukkah, is translated into que es Hanukkah, la fiesta de la dedicación. which means the feast of dedication. Entonces es la rededicación básicamente del So templo. it's basically the rededication of the temple. Y nosotros podemos tomar este tiempo como nosotros dedicarnos a So Dios. we take this time of rededicating ourselves to God. También significa It also means la fiesta de las luces. the feast of lights. ¿Y quién es la luz del mundo? And who is the light of the world? Yeshua. Entonces Yeshua. nosotros tomamos al Shamash So we take the Shema como ejemplo de Yeshua. as the example of Yeshua. Porque el Shamash, que es en el medio, Because the Shamash, which is the cada middle día one, enciende los demás. every day lights the other. Entonces, ¿quién somos nosotros? So También who are somos we? la luz del mundo. We're the light of the world. Y entonces por eso una de las tradiciones de los judíos es que toman la menorá So one of the traditions that the Jewish people have is to take the menorah y la ponen en su ventana and they place it in the window como símbolo del milagro de Dios y de la luz de Dios. as a symbol, as the light of God and His miracle that He performed. Ok, entonces durante este tiempo estamos pidiendo que Dios, So during this time, we ask that God que Él saque todo lo que no es de Él to remove everything that isn't y His que nos llene con su luz. and fills us with His light. Y entonces mientras yo estudiaba lo que estaba sucediendo durante este tiempo, So as I studied what happened during this y time, yo veía como básicamente que la iglesia, vamos a decir, o los judíos, and I saw how the church or the Jewish people, ellos básicamente they basically, lo que hacían era aceptaban las formas de adorar del they mundo. accepted the ways of the worship that the world did. Básicamente estaban en paganismo, So paganism. basically they were in paganism. Y entonces lo que ellos hacían, ellos dejaban So what they would do is they would leave entrar las tradiciones de los griegos or allow the traditions of the Greeks en la iglesia. inside the church. Entonces yo me puse a mirar la iglesia de hoy en día So I started looking at the church y yo dije, pero nowadays, ¿qué es esto? and I said, what is Porque this? todas las celebraciones que hacemos, Because all the celebrations we do, yo no la veo en ninguna parte. I didn't see it anywhere. Entonces yo me quedé así como que qué raro que So- estamos pasando lo mismo. I was confounded because I saw the same thing happening. Y lo que estaba pasando es que eran los mismos judíos So what was happening was the same Jewish people que se dejaron llevar por las costumbres del who mundo allowed themselves to be carried away by y, the things, the y customs of the dejaron las world, cosas de Dios a un lado, and let the things of God aside, no profundizaron and they didn't go profound or deeper, y se quedaron atrás. and they were left behind. Entonces, mira, una cosa que yo veo hoy, And it's one thing I see today. si tú le hablas a la gente, si tú le hablas a las personas de la iglesia de la ley de Dios, If la you ley de speak to the Dios, people about the laws of God, ya rápido te quieren colgar. Ya tú- quickly they want to hang up on en you. el momento que tú dices ley, And the moment that you say law, ya es que te quieren tú sabes, apedrear. it's like they want to stone you.
Pero muchas de las personas, como quiera, todos los cristianos de una forma u otra estamos siguiendo la ley a, But una- many a of un, us- a un nivel. In one way or another, are following the ways of the law. Pero in one dimension. muchos lo siguen a su manera, hasta donde ellos deciden, hasta Many aquí yo voy a seguir. follow in their own ways to the point where they want to arrive. Ajá. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pelear para perseverar So what we have to do is fight to persevere. y tenemos la oportunidad ahora mismo de leer la Torah, And we have the opportunity to read the Torah. pero en ese tiempo no podían leer la Torah. But in that time, they couldn't read the En ese Torah. tiempo si tú leías Torah If you read the Torah o in si te that time, cogían ¿cómo es circuncidando los niños? or if they caught you circumcising the Te children, mataban they would kill you. y las mujeres que lo hacían, And the women who would do ellas it, las mandaban por las calles desnudas they would send them through the streets y naked, las tiraban por las montañas. and they would throw them off the mountain ridge. Ok, Wow. vamos a seguir. Entonces en ese tiempo tampoco se podían hacer sacrificios. And that time you couldn't do sacrifices. No podían observar el sábado, You couldn't observe the Sabbath, que eso era en sí su intimidad con Dios. which is their intimacy with God. Ok, y la penalidad, como dije, era And the muerte. penalty, as I said, is El, the tem- death. el templo estaba lleno con prostitutas The temple was filled with y prostitutes, estaban adorando los dioses paganos. and they were worshiping the pagan Y lo gods. que hicieron encima del altar de Dios, And what they did on top of the altar of hacían God, altares paganos. or what they built on top of his altars, were pagan altars. Y como sabemos, sacrificaban a los animales impuros. And we know they sacrificed unclean animals. Y lo que estaba pasando a la misma vez, unas millas de donde en Jerusalén, donde todo esto estaba sucediendo, And what was había happening a uno couple miles away, there were some que se llamaba Matityahu, that was called Mattateu, y que a él lo llamaron y le dijeron, vente y sacrifica el cerdo. to come and sacrifice their Y él pig. decía que no. And he was saying no. Pero llegó uno que se dobló But y one él llegó arrived who bowed down, and he came. y ahí vino Matityahu And Mattateu y lo mató ahí. killed him there. Y yo me puse a pensar en eso cuando el sacerdote mató a él And I was thinking about when the priest killed him. y empecé a pensar en Samuel. And I started thinking in Samuel. Y ahorita voy a hacer la conexión. Si And I'm vemos going to do the connection right en now. Primera de Samuel If we go to 1 Samuel 15:32, 15:32. ¿quién está despierto? Amen, I am. ¿Están despiertos o I'm no? awake. Who's awake? 3 people only. Primera de Samuel 15:32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Yahweh en Gilgal. Then said Samuel, bring ye hither to me Agag, the king of the Amalekites. And Agag came unto him delectately. And Agag said, surely the bitterness of death is past. And Samuel said, as thy sword hath made women childless, so shall thy mother be childless among women. And Samuel hewed Agag in pieces before the Lord in Gilgal. He killed him, he cut him. Entonces el hijo de Matityahu se llamaba Yehuda ha-Maccabi, Judah the Hammer. Okay, so the son of Mattathiah was Judah the hammer. Y él empezó a guerrear. And he started to do warfare. Y uno de los milagros más grandes de esta celebración And one of the es greatest miracles of this celebration que Yehuda ha-Maccabi is that Judah, solo tenía un ejército bien pequeño. is that he had a small army. Y entonces él se enfrentaba con ejércitos del tamaño de 20,000 a So he 60,000. confronted greater armies of 60,000. Pero mira lo que dijo Yehuda. But look at what Judah said. Él dijo que es mejor tener un ejército pequeño He said it's better to have a small army porque la fuerza es en su compromiso. because their strength is in their commitment. Y él decía que Dios da la victoria. And he says God gives the victory. Entonces, como yo hablaba con el rabino Salvador ahorita, So as I spoke to Rabbi Salvador, cuando estamos preparando el mensaje, as we were preparing the message, es que lo que Dios necesitaba de esa gente what God needed from those people es que era gente que de verdad no tenían miedo a la situación. was that people who weren't feared of their Eran circumstances, gente que eran firmes. but people who were firm. Y entonces, ¿dónde yo estaba? Ayúdame, Diane. Judah hammered the hammer. The hammerhead. Okay.
Y entonces Yehuda por 4 años estaba So guerreando. Judah, for 4 years, he was doing warfare. Y ya al final, And at the end, él llegó al templo de he Jerusalén. came to the temple of Y Jerusalem. ahí fue que él se dio And cuenta that's where he de realized todo lo que había pasado of en el templo. everything that was happening inside the temple. Entonces ellos se lamentaron. So they were lamenting. Entonces ellos se rompían la ropa So they tore their y robes clamaban a Dios. and clamored to God. Ahí fue se dieron cuenta de toda la impureza, lo que había sucedido When they ahí. realized all the unclean things that were Y happening lo que there. ellos empezaron a hacer es empezaron a limpiar el So what they altar. started doing is cleaning the altar. Empezaron a botar todas las cosas viejas. They started throwing away all the old things. Tomaron el altar viejo They took the old altar y también el altar que los paganos habían creado ahí. and the altars that the pagans has Y also también built, el altar viejo que era del templo anteriormente. and the old temple that was originally there, originally Entonces, built. y empezaron y crearon uno completamente nuevo. And they created one completely new. So, todo era nuevo. So everything was new. Y el otro milagro que sabemos que es And the other miracle that we know que la menorá por 8 días was that for the menorah, for 8 days, el fuego quemaba. the fire burned. Pero solo había un aceite para un día. But there was only oil for 1 day. Pero lo que me sorprendió a mí más What surprised me the es most, que ellos dicen algunos, some say que ellos fueron buscando por el templo that they went searching through the temple. y la única unción, ¿cómo es? The Aceite only que había oil that there was era del tiempo de Samuel. was from the time of Y Samuel. yo le dije que Samuel en su tiempo también And like I mató, was saying, that Samuel in his time also killed, así mismo como hizo Matetyahu. just like Mattathiah did. Entonces ellos lo que tenían y demostraron So what they did, they era su demonstrated firmeza their y firmness su fe en Dios. and their faith in Y God, Dios respaldó eso. and God backed them up. Entonces dice también que ese aceite que ellos encontraron tenía el sello And they also say that that oil that they had the del seal sumo sacerdote, así se of dice, the ¿verdad? high priest. The high priest. Uh-huh, the high Entonces priest. nosotros también tenemos nuestro sumo So sacerdote we que es also have Yeshua our high priest, which is y él también Yeshua, nos unge a and nosotros he anoints us, y él nos da la firmeza. and he gives us the firmness. Y entonces, como dijimos, por 8 días quemó. So just like I said, for 8 days it burned. Y también dice que Yehuda en ese momento And alrededor de Judah, la ciudad, And that time, around the city, él levantó fortalezas he lifted up strongholds para que no entraran más los ejércitos de los otros. so the armies of the opponents wouldn't enter. Entonces, ¿qué estoy diciendo con todo So what am esto? I saying with all of this? Que nosotros tenemos que reconocer nuestra That condición, we have to recognize our que condition tenemos que pedirle a Dios por esa unción, and seek God for that tenemos que anointing estar firmes and be firm. y con lo que Él nos da, And with what he gives nos va a us, dar para muchísimo. he'll give us for much more. Entonces, en esta fiesta de las luces, So in this feast of light, lo único que tenemos que hacer the only thing we have es to do regocijarnos is to rejoice porque Dios es fiel, because he's faithful. porque God Él is está con faithful. nosotros, Because he is with porque us. aunque somos un pequeño, Because although we're small, somos pequeños, pero Dios nos respalda. but God Y has si backed nosotros, us up. Dios ve a una persona fiel, And we see one person that's como vio faithful, en Samuel, like God and Samuel, como vio en like Matetyahu, he saw him at the Él Tayu, nos respalda y nos da la he will victoria. also back us up as well. Amén. Amen. Amén. Amen. Y ahí viene la rabina, mira. Oh, madre, we miss her, guys. Let's give la madre, we miss you, ma. All that fun you're having in Colombia, bless God.